Ay, 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 mira quién entró por ahí, Emiliano y la esposa. Yo que había hablado mal de él hace unos minutos. Y esas cosas quedan fresquecitas en la mente de los que la escucharon. Menos mal que Javier no cuenta las cosas que uno le dice. Habíamos acordado hoy que íbamos a hacer dos cosas simultáneamente. Una de ellas era aprovechar para contestar preguntas sobre el tema que por 27 martes hemos estado discutiendo. Quisiéramos hoy, no hay, a veces la gente me llama y me dicen, ay, que yo escuché tu programa ayer y qué pregunta más boba la de ese señor. No hay preguntas bobas, hay preguntas. Pues el hecho de que alguien conozca la información no quiere decir que el conocimiento de la información hace boba la pregunta del que desconoce. El que desconoce tiene perfecto derecho a preguntar. No se nos puede olvidar que un gran teólogo le hizo a Jesús una pregunta boba, pero es boba ahora para nosotros porque la conocemos. Si hubiéramos estado 2000 años atrás, también hubiéramos preguntado igual de bobo que él. A veces caemos en esa trampa. Y esa es la intención, que usted pueda escribir en un papelito que no reparte su papelito. Que levante la mano. Bueno, si quiere pásalo, no tiene que poner su nombre, porque aquí no vamos a decir pregunta fulano de tal, simplemente miramos la pregunta, si quiere mejor le damos a todos y así nos evitamos no identificar ¿verdad? Precisamente a los que podemos juzgar si la pregunta es boba o no es boba, y así de esa manera no identificamos a nadie. Y lo otro que quisiera dentro de ese papelito es que usted me escriba qué tema les gustaría que cubramos para este próximo semestre. Usted nos puede añadir en la pregunta, o simplemente si no tiene pregunta, poner me gustaría que se cubra tal tema, cosa de que yo lo pueda llevar, podamos tabularlo y saber en orden. Obviamente es interesante cuando hacemos esto porque hay una conexión en las inquietudes de la gente y a veces aparecen 15 personas diciendo me gustaría que hablen de este tema y a veces aparecen 3 de otro, pero hay una mayoría de algunas personas interesadas en un tema en particular y eso pues lo quisiéramos cubrir. Así que si tiene la pregunta, aprovecha y hace la pregunta. Si no tiene la pregunta, mejor nos vamos más temprano de aquí. Aquí pues el interés primordial es poder hoy contestar alguna pregunta que podamos tener sobre el tema. De hecho, a lo largo de estos domingos pasados que hemos estado predicando sobre el Espíritu Santo, es interesante que algunas personas se me han acercado para hacerme preguntas. Les he dicho, si hubiera estado en el estudio bíblico no me estuviera haciendo esa pregunta. Los despido con eso. Sí, pero obviamente porque la predicación pues lamentablemente no puede explicar los conceptos, no puede explicar las cosas como se puede dar dentro de un estudio bíblico, que uno con más calma puede hacerlo. Así que en ese sentido pues vamos a ver cómo podemos trabajar con algunas preguntas hoy. Por el otro lado, creo que el que hayamos invertido 6 meses para hablar sobre el tema del Espíritu Santo ha sido una excelente inversión de tiempo. Hemos notado un interés
un interés extraordinario en las personas. Sobre todo en los domingos, cuando hemos estado tocando el tema, la gran apertura que se tiene, y obviamente la oportunidad de romper con algunos esquemas tradicionales, obsoletos, equivocados. Por ejemplo, el domingo se me acercó una mujer llorando y me dice: pastor, yo vivía por muchos años en una experiencia con el Espíritu Santo en on and off. Pero ¿cómo es? Me dice: sí, porque si no había, de acuerdo al conocimiento que me habían impartido, si yo no había tenido un día de consagración, de oración, si yo había tenido un día muy agorado de trabajo, de esfuerzo familiar, pues dependiendo del día que yo tuviera, era la presencia del Espíritu Santo conmigo. Había días que no tenía y había días que no. Había días que venía y había días que se iba. Y ese fue el entendimiento que tuve por muchos años. Me dice: y usted no sabe la agonía que yo vivía como cristiano, pensando precisamente que vivía con una experiencia del Espíritu Santo que se iba y venía como un semáforo intermitente. Y gloria a Dios que esto nos ha dado mucha luz. Por el otro lado, el testimonio de muchos hermanos que obviamente que piensan que una experiencia de intimidad con el Espíritu Santo como que los baja de categoría, porque hay gente que piensa que vivir una experiencia con el Espíritu Santo como que es algo que no es para ellos. Y el poder demostrar bíblicamente que el éxito de Jesús en su ministerio fue porque el Espíritu Santo estaba con él. Entonces, ¿cómo es posible que pueda existir un cristiano hoy que quiera vivir una vida de éxito sin el Espíritu Santo? Otro dato interesante que me topé de testimonio hermoso fue el de una persona, y obviamente pues hombre, mujer, una persona se me acercó para decirme: pastor, yo viví muchos años bajo una angustia terrible pensando que yo había blasfemado al Espíritu Santo, y esa era una angustia con la que yo cargaba y vivía por muchos años. El estudio bíblico, la predicación me ha ayudado a entender que si yo tengo amor por el Señor, que si tengo deseo de servirle, que si tengo deseo de buscarle, es la mejor evidencia de que yo nunca he blasfemado contra el Espíritu Santo. Y eso pues, son experiencias con las que uno bendice y glorifica al Señor por ello. Así que uno se siente muy satisfecho con los testimonios que hemos escuchado. Y lo otro, pues, es la tarea del Espíritu Santo en la intimidad. Es la tarea del Espíritu Santo en la forma y manera como intimamos con Él y permitimos y damos el espacio para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Si hay, tráela para acá, si hay alguna pregunta. Si no, feliz de la vida, terminamos esto. No, aquí una vez yo estaba, había terminado un culto el domingo y se me acercó una hermana. Yo entendí lo que ella me quiso decir, pero la verdad que como me lo dijo era para tribular a cualquiera. Ella se me acercó y me dijo: pastor, quiero que haga una oración por mí. Pero no le voy a tomar mucho tiempo, una oración bobita. Así, bobita, haga una oración. Y ella lo que quería decir era que no me iba a tomar tiempo, ¿no? Pero me estaba pidiendo una oración boba y yo decía: ay, Señor. Bueno,
Vamos a ver si dentro de este paquete podemos contestar algunas. Este es de tema, este es de tema también. Ok. Alguien pregunta por aquí, ¿puede una persona ser lleno o bautizado en el Espíritu Santo sin ser bautizado en aguas? Sí. La respuesta es sí. De hecho, ayer estuvimos en el programa de televisión trabajando con este tema. La respuesta es sí. La Iglesia afirma dos experiencias del bautismo, no porque una sustituye a la otra o rivaliza con la otra. Es la forma como la Iglesia comunica estas dos experiencias. Pues la Iglesia comunica la experiencia del bautismo en agua por una sencilla razón, porque es una ordenanza de Jesús. Jesús dijo, id y hacer discípulos bautizándoles. Por lo tanto, esa ordenanza la cristiandad la lleva a ejecución. Que puede haber unos que bauticen por inmersión y otros que bauticen por aspersión y otros obviamente que bauticen dentro de un rito. Allá hay otra más santina al final y otros. Eso es inmaterial. Lo que es importante es que en la experiencia cristiana el bautismo lo que plantea es nuestro testimonio público de que pertenecemos a Jesucristo, que somos de Él y que conformamos la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra. Ese es el bautismo en agua y ese es el propósito que persigue el bautismo en agua. De hecho, hay algunas denominaciones que afirman que el bautismo en agua es la garantía de la salvación, pero eso es harina de otro costal. Que uno, ¿verdad? Cuando uno lo escucha, uno dice, mira, si eso es así, el ladrón de la cruz se fue a pique, porque no hubo manera de poderlo bautizar. Así que, y por el otro lado, pues en la historia de la vida de la iglesia, había muchos creyentes que morían sin ser bautizados. De hecho, hubo un momento en la historia de la cristiandad en el primer siglo que había creyentes que se bautizaban en sustitución de otros, porque ya sencillamente, como ese creyente no había tenido la oportunidad de bautizarse, otro decía, bueno, yo en nombre de él me voy a bautizar. Y encontramos la evidencia en un planteamiento precisamente de una de las cartas de Pablo. Ahora, lo que es interesante es que cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, de lo que se está hablando es de una experiencia con el Espíritu Santo. Primero, no podemos hablar del término literalmente un bautismo, porque el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona. Y usted lo pueden bautizar con agua, lo pueden bautizar con Coca-Cola, lo pueden bautizar con, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo no es un objeto. El Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, cuando la Escritura se habla del bautismo del Espíritu Santo, de lo que se está hablando es de la experiencia con el Espíritu Santo, que fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean ¿qué? Investidos del Espíritu Santo. Y desde luego lo que vivieron los creyentes en Jerusalén, lejos de ser, lo que pasa es que la mente nuestra relaciona bautismo inmediatamente con ¿qué? Con agua, y lo relaciona con inmersión. Por eso usted escucha a mucha gente que cuando habla dice, fulano está lleno del Espíritu Santo. Pues es como resultado de la forma como interpretamos. Pero lo que Jesús estaba diciendo era, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes no vivan la experiencia con el Espíritu Santo. O sea, sí, Juan. La postura que está planteando está sostenida muy claramente en el libro de los Hechos, capítulo 10, en verso 14 en adelante, donde Pedro está en casa de Cornelio, ahora por ese grupo, ahí va. Reciben la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Entonces
Posteriormente dice, ¿qué impide que sean bautizados? Fueron, en la casa de Cornelio todos fueron llenos del Espíritu Santo antes de ser bautizados. De hecho, es el Espíritu Santo el que trae convencimiento al corazón del pecador cuando escucha la palabra. El Espíritu Santo está trabajando con el ser humano, inclusive antes de investirlo, antes de capacitarlo. Escucha la palabra y es el Espíritu Santo el que trae convicción a su corazón y a su vida de pecado. Así que el poder escuchar, yo he escuchado testimonios extraordinarios de personas que han vivido una experiencia con el Espíritu Santo, inclusive antes de ser convertidos. Antes de ser convertidos. Y uno dice, mira, qué interesante. Han vivido esa experiencia. Y esa experiencia es la que los ha traído precisamente a la vida de la fe. Una experiencia con el Espíritu Santo. De hecho, Saulo de Tarso tuvo su experiencia con el resucitado antes de convertirse. Se convierte en la casa de Ananías. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pero escuchó la voz del Señor antes de convertirse y recibió instrucciones del Señor antes de convertirse y vivió una experiencia particular con el Señor antes de convertirse. Y eso es una evidencia extraordinaria. Claro, a nadie le gustaría que lo tumben de un caballo o de un camello, pero a fin de cuentas lo tumbaron para vivir una experiencia con el Señor. Dice, ¿podemos nosotros como cristianos identificar quién es cristiano o no? Bueno, a Jesús le preguntaron los discípulos, ven acá, ¿cómo nos conoceremos? Y el único planteamiento que él dio, la única respuesta fue el fruto. Por sus frutos los conoceréis. La Biblia es el documento que plantea la experiencia de la fe como resultado de una conducta. Al punto que dice, muchos dirán, Señor, Señor, y el Señor dirá, no te conozco. O sea, no es suficiente decir que se es cristiano. Es necesario demostrarlo, vivirlo, conducirnos dentro de esa experiencia de la fe. Hay otra pregunta por aquí, ¿cómo podemos mantenernos salvos hasta el fin? Ya usted es salvo, ya usted es salva, ya usted creyó en Jesucristo. Ahora, lo que sí es importante, a mí me parece que necesitamos trabajar dentro del campo teológico en la justa medida, en el justo balance, porque hay obviamente unos planteamientos que se van de un extremo a otro. Yo me he topado con creyentes que viven en el extremo agónico de que cualquier cosa los hace perder la salvación y viven una agonía, porque ellos piensan que pierden la salvación si les da un coraje, que pierden la salvación si se enojan, que pierden la salvación si se molestan, o si hacen una respuesta humana, perdieron la salvación. A mí me parece que eso es un extremo, pero hay otros que viven en el otro extremo, que piensan que pueden hacer lo que les venga en gana y ya Dios cometió el error de salvarlo y ahora como quiera ellos se mantienen salvos. A mí me parece que ambos extremos no son una buena interpretación. Yo creo que el hombre y la mujer de Dios vive la experiencia de la salvación como un acto de gracia, pero tiene una responsabilidad frente a Dios. A mí me encanta esa expresión bíblica que dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que hay una serie de elementos humanos que nos llevan a todos en un momento a tirar para la derecha o para la izquierda.
pero precisamente para eso es el Espíritu Santo. Número uno, para advertirnos que vamos en una dirección contraria al propósito divino. Y número dos, cuando nos tropezamos y nos caemos, el Espíritu Santo estará ahí precisamente para invitarnos a incorporarnos y a caminar hacia la dirección correcta. Pero yo creo que la iglesia necesita y el creyente necesita el justo balance. Yo me topo con algunos cristianos con ese extremo, de un lado y de otro. Bendito que a mí lo que me produce es pena. Yo conozco creyentes que un error humano, que cuando usted va a la Sagrada Escritura, el único que no lo cometió fue Jesús. Tentado en todo, pero sin pecado. Pero después de Jesús, búsqueme a los profetas, y todos cometieron errores. Todos. Los hombres que más Dios usó en la antigüedad cometieron errores. Todos cometieron errores. Todos. Entonces, ¿cómo vamos a...? No lo está haciendo adrede, ¿sabe? Yo lo testifico con la misma claridad. Todos cometemos errores. Todos. No hay uno solo que no cometa errores. Ahora, lo que es importante dentro de esa realidad es que tenemos precisamente al Espíritu Santo para primero advertirnos, porque por el otro lado no podemos perder de perspectiva que no hay un solo pecado en la vida de un creyente que el Espíritu Santo no le advierta primero que lo que va a hacer es pecado. No hay uno solo. Siempre que un creyente va a errar, antes el Espíritu Santo se lo advierte: vas a errar, lo que vas a hacer no está bien hecho. La gracia de Dios nos permite, ¿qué cosa? Que después que nos damos el cocotazo y caemos al piso, el Espíritu Santo nos levanta y nos restaura. Gloria a Dios por su gracia. Pero a mí me da una pena cuando yo escucho gente que dice: no muchachos, mira, el que es salvo siempre es salvo. A mí me parece que esa palabra tiene, en su justa medida, tiene una respuesta muy noble, pero el problema es que no la vemos en su justa medida, la vemos en una medida totalmente de extremo. Y a mí me parece que un Dios soberano se reserva el derecho de hacer lo que le dé la gana, en buena expresión de español, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que si Él es el soberano, yo le diga: yo puedo hacer lo que yo quiera y como quiera, tú a mí no me tocas? Tú no haces nada. Tú no puedes hacer nada conmigo porque ya tú decidiste. No sé si fue el músico que se cayó, porque ya tú decidiste salvarme. A mí me parece que eso es algo insólito, totalmente insólito. Ahora, somos salvos y la salvación que se nos ha dado es una salvación que obra en nosotros por gracia. Yo bendigo al Señor que me la regaló, porque por mis méritos yo no la tuviera jamás. Amén. Bien, esta es para un tema. Ok, aquí hay una pregunta que es una de las preguntas más viejas que yo he escuchado. ¿Cómo pudo encontrar mujer Caín para casarse con ella y procrear? ¿De dónde salió? Pues salió de la creación de Dios y de la multiplicación de la raza. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que la Biblia está condensada en un libro, pero la Biblia no demarca tiempos. Y no sabemos el tiempo en que ya había una generación y Caín mató a Abel, ¿verdad? El tiempo en que Dios lo llamó a capítulo por ese asesinato, el tiempo en que Dios entonces lo sentencia
y el tiempo en que Dios luego lo envía a cumplir con su sentencia. Tuvo que haber sucedido el suficiente tiempo como para que existiera ya otras tribus, otras comunidades que venían precisamente de la misma línea de Adán y de Eva. Ahora, el otro elemento que es importante, por lo menos meditar en él, es que el libro de Génesis no fue hecho para dar una explicación detallada de la creación. Si se fuera a dar una explicación detallada de la creación, no habría libro que aguantara la explicación. O sea, no. El libro de Génesis fue escrito con un solo propósito: plantear este siguiente dato. Dios creó el universo, lo hizo todo, lo ordenó todo con su palabra, ¿verdad? Con su palabra ordenó los soles, las estrellas, las lunas, el cosmos en toda su totalidad, el universo en toda su totalidad. Han pasado, me tiene sin cuidado decir, han pasado millones de años. A mí no me preocupa eso, si han pasado millones de años, a mí me parece que es muy lógico poderlo decir. Han pasado millones de años. Donde Dios puso los soles, allí están. Donde puso las lunas y las estrellas, allí están. Donde puso los planetas y los satélites, allí están. Donde puso al hombre, está en cualquier lugar, menos donde Dios lo puso. Entonces, ¿cuál es la intención de los autores del Génesis? La intención es plantear precisamente la gran responsabilidad del ser humano en la creación y el amor de Dios, que aún dentro de esa gran responsabilidad del ser humano en la creación, todavía Dios hizo para él una promesa de redención. Y a mí me parece que eso es más extraordinario dentro del Génesis que toda una explicación científica de cómo hizo una cosa y cómo hizo la otra, porque a fin de cuentas, a lo mejor ahora tal vez algunos astrónomos lo pudieran entender un poco mejor, ¿verdad? Pero en aquel tiempo nadie lo hubiera entendido. Ese para mí es la función primordial del Génesis. Demostrar que al ser humano, que Dios le dedicó tiempo para crearlo y lo creó con más esmero, es precisamente el único que no está en el lugar donde Dios lo ubicó. ¿Yo puedo entender algo, perdón? Sí, dame pedir un micrófono porque es que es difícil. Sí, no, pero sí, deja que te escuchen los. Ah, sí. Deja que te escuchen los de internet. Sí. Habla. Hello. ¿Qué pasa? Ajá. No se escucha. No se escucha. Yo creo que el que se cayó fue el técnico. El técnico no se cayó. Ahora descubrimos que. Ahora descubrimos, bueno, lo que llega y nos dan, si todos somos creación de Dios, ¿por qué el Espíritu Santo no está en todos? Porque precisamente la cruz es el testimonio evidente de la gracia de Dios. Y para poder vivir una vida de plenitud en el Espíritu Santo, hay que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y desde luego, el propósito de Dios es que nadie se pierda. Y no pudiéramos evitar decir que el propósito de Dios es que toda la humanidad sea llena del Espíritu Santo. Ahora, para ser llenos del Espíritu Santo, hay que creer que Jesucristo es el Señor. Porque fíjense que dice que esto es para todos cuanto el Señor llamase. Por lo tanto, hay que haber confesado a Jesucristo como Señor. Esa es la razón por la que no toda la humanidad está llena del Espíritu Santo. El gran privilegio
es que la iglesia está llena del Espíritu Santo. Y eso sí que me parece que es una extraordinaria y gran noticia. Adelante. No era relacionado a lo que te digo de ahí. Yo lo que entiendo a mí es que, como se dice, que la Biblia habla después del pecado. Porque la muerte vino después del pecado. Mientras no hubiese pecado, no se sabe el tiempo que ellos existieron. De ahí que parte. O sea, lo que yo puedo entender. O sea, no había tiempo, el tiempo no se sabe, de ahí para que no se habla, porque no había problema. El problema vino después del pecado. Y la Biblia empieza a hablar del pecado. Hay pecado para acá. Sí. El límite de ciertas edades. Sí. Que el pecado viva para siempre. No hay manera de... Porque no es la intención bíblica hablar de ese tiempo. Realmente no es la intención bíblica. Hay una pregunta por aquí que la persona dice: ¿podrá un creyente nacido de nuevo blasfemar contra el Espíritu Santo? La respuesta es no. Un creyente nacido de nuevo, o sea, ya nació de nuevo. Ya nació de nuevo. Hay personas que muchas veces pueden pensar o creer que como resultado de un exabrupto emocional han pecado contra el Espíritu Santo. Pues mire, si usted creyó que pecó contra el Espíritu Santo, ¿qué dice la Escritura sobre el particular? ¿Verdad? Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, ¿qué tiene? Abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que dice: yo le fallé al Señor o le fallé al Espíritu Santo? Pues lo único que tiene que hacer es venir a la presencia del Señor y pedir perdón y no volverlo a hacer, punto. ¿Sí? ¿Verdad? Y cuidarse. Eso es todo lo que tiene que hacer. Ahora, es interesante que hay personas, escúcheme bien lo que le voy a decir, lo quiero decir con mucho cuidado y con mucha deferencia, pero hay personas cuya naturaleza de condición emocional les puede llevar en un momento dado a pensar que han cometido una blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues porque hay alguna crisis emocional en ellos, porque hay una situación emocional que les embarga, que les afecta, y obviamente muchas veces pueden entrar en un proceso de pensamiento obsesivo, compulsivo, y los lleva a pensar cuál es la tarea de la iglesia y cuál debe ser la tarea del cuerpo de Cristo. Llevar a esa persona precisamente a entender que su pensamiento es el resultado de su afección emocional, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, en lo absoluto, no tiene que ver nada. Por ejemplo, yo he vivido la experiencia de personas que se me hacen que dicen: pastor, ayer yo blasfemé contra el Espíritu Santo. Y le pregunto: ¿y por qué estás aquí? Porque quería venir a hablar con usted sobre esto. Pero, ¿qué razón? Para decirme que lo disfrutaste mucho, que te gustó. No, pastor, ¿cómo usted va a decir una cosa como esa? ¿Te dolió? Sí, te dolió. Pues yo te felicito. Nunca has blasfemado. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo, mire, esto se da en un contexto bien interesante en la Escritura. Es un acto de Jesús de milagro. Jesús está realizando un milagro. Y cuando termina el milagro, los fariseos dicen: en nombre de Belcebú echó fuera a ese demonio. Y a Jesús les indignó, porque los fariseos eran los que más creían en lo que Jesús hacía. Pero por el solo hecho de ser Jesús el que lo hacía, preferían irse en contra de Dios. ¿Ves? O sea, ellos sabían, porque los fariseos creían en la existencia de demonios y creían que quien conocía a alguien con mayor autoridad que ese demonio podía expulsarlo, y si lo expulsaba era porque poseía una autoridad que provenía de Dios.
Y eso lo decían los fariseos en cualquier lugar. Los fariseos decían, mira, Andrés, si hay alguien que puede reprender un demonio, es porque Dios está en él. Eso se lo decían los fariseos cualquiera, porque en aquel tiempo había gente que reprendía demonios además de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos ven a Jesús operando milagros y reprendiendo demonios, y en lugar de decir lo que siempre han dicho, que el que reprende un demonio es porque tiene autoridad de Dios, dijeron, no, eso no lo vamos a decir de Jesús, de él vamos a decir lo contrario, lo hace porque está lleno de demonios. Y Jesús, que los conoce y conoce su tesis y conoce su posición, dice, tengan cuidado que cualquier pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué era la blasfemia ahí? La blasfemia ahí era como un acto de maldad intencionado de los fariseos a atribuirle a Satanás un acto que provenía de ¿quién? De Dios. Esa intención malsana de los fariseos, esa es lo que Jesús le llama una blasfemia. ¿Ves? No podemos llamar una blasfemia a alguien cuya condición emocional está afectada y como resultado de ello, óigame, en medio de una crisis hace un tipo de expresión, o viene a su mente un tipo de pensamiento, o viene a sus labios una palabra, no podemos hacer el mismo juicio hacia esa persona utilizando el pasaje bíblico a mansalva contra ese individuo, bajo ninguna circunstancia. Todo lo contrario, la iglesia sigue teniendo el poder, ¿sabe para qué? Para restaurar la psiquis de ese individuo. ¿Y cómo la puede restaurar? Con misericordia, con compasión y haciéndole entender la verdad de la Escritura. Y cuando una persona viene, óyeme, mire, el que blasfema contra el Espíritu Santo es aquel que se siente feliz de haber hecho algo contra el Espíritu Santo, está dispuesto a hacerlo 1000 veces y no tiene ningún sentimiento de culpa ni ningún deseo de arrepentimiento. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Como estaban los fariseos en ese momento, decían, a nosotros no nos importa, nosotros sabemos que es Dios, pero como no nos conviene decir que es Dios el que está obrando en él, decimos que es el diablo, Belcebú, el príncipe de los demonios, el que te usa. Y Jesús sabía que ellos tenían perfecta claridad por su tesis que el que lo usaba era Dios, y por eso los confronta y le dice, ustedes son blasfemos porque están atribuyéndole a Satanás lo que hace Dios. Por lo tanto, uno no puede venir a mansalva por una persona que está dentro de una situación de crisis, dentro de una situación de una condición emocional, inmediatamente aplicarle una sentencia de que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, porque precisamente esa persona es lo primero que siente, es lo primero que interpreta dentro de su crisis, y la tarea de la iglesia no es juzgar, mucho menos condenar. La tarea de la iglesia es que es restaurar. O sea, los dones y los ministerios de la iglesia son para la edificación y para la restauración del cuerpo, nunca para condenar. Bien. Bueno, aquí se han aprovechado y han hecho preguntas del Espíritu Santo y de otros temas. Dice, si un creyente convive con su novia, ¿está destinado a quedarse si Cristo viene? No tiene el Espíritu Santo mientras convive con ella. Mire, yo acabo de decir con perfecta claridad que la función de la iglesia no es negarle a nadie la ruta para llegar a Jesús. O sea, la función de la iglesia no es tapar el letrero. La función de la iglesia es enseñarte el letrero, ¿verdad? Este es el camino que conduce a Jesús. Esa es la tarea y es la función de la iglesia. Ahora, la iglesia como un organismo tiene unas posturas y tiene unas posiciones que las sostiene y las avala, ya sea por aspectos bíblicos
por aspectos doctrinales o dogmáticos o simplemente por aspectos culturales. Y Pablo dijo con perfecta claridad, refiriéndose a eso, que no todo conviene. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia cree, promueve y patrocina, ¿sabe qué? El matrimonio. Por una sencilla razón. Porque el matrimonio es el peldaño más alto al que un ser humano puede llevar al ser que ama. ¿Y por qué eso es así? Bueno, porque el hombre y la mujer en el matrimonio lo que está diciéndose es, mira, porque te amo, llego al peldaño más alto del compromiso, porque ese es el matrimonio. Y yo creo que ninguna mujer y ningún hombre debe conformarse con un peldaño más bajo, bajo ninguna circunstancia. Yo creo que todo hombre y toda mujer debe aspirar en el matrimonio al peldaño que el peldaño más alto. El peldaño más alto es el matrimonio. Hay gente que se me hace que me dice, eso es un papel. Le digo, sencillo, sí, eso es un papel. Un papel que implica un profundo compromiso. Y es la demostración de que tú estás dispuesto con tu cónyuge a llegar a ese más alto compromiso. Ahora, ve al banco y haz una hipoteca de tu casa, y cuando el banco te llame para firmar, dile que tú no vas a firmar nada porque eso es un papel. A ver si te van a dar la hipoteca. Ve al banco y cómprate un carro, y cuando llegues allí y te digan, venga, para que firme estos papeles, no, son un papel y no lo voy a firmar. A ver si te van a dar el carro. Pues sí, es un papel lo que tú estás firmando. Es un papel que dice ante Dios y ante los hombres que tú te comprometes con ese ser humano. Amarlo, cuidarlo, respetarlo, ser por él en todos los días de tu vida. Y la iglesia cree que ese es el peldaño más alto. Y va a postular que nadie debe permitir un escalafón más bajo. Ahora, esto no lo puede hacer la iglesia aniquilando a la gente que está en ese proceso. Pues mira, esa es nuestra posición. Esa es la posición de la iglesia. Y la posición de la iglesia, pues la iglesia la va a ejecutar con la firmeza como la iglesia lo cree y lo postula. Y a mí me parece que está bien hecho que la iglesia lo afirme como lo cree y lo postula. Pero por el otro lado, ¿qué es lo que tienen que hacer el hombre y la mujer? Mira, hace como 3 años atrás, yo estaba predicando precisamente un domingo, y cuando terminé de predicar se me acercaron 3 parejas y me dijeron, la verdad que tú no, bueno, uno de ellos, le voy a decir lo que uno de ellos me dijo, tú me has dado garnatá hoy a diestra y siniestra. Y yo me asusté, ese muchacho, esa palabra, ese sermón me desbarató, y la miró a ella y le dijo, mi amor, vamos a casar. Porque es verdad, yo soy un mezquino si no te llevo al peldaño más alto. Pues comiencen, que hagan el proceso, y a las 3 parejas las casé. El mes pasado a una pareja recién convertida los casé también, porque pues yo no saco nada con decirle, mientras estén en convivencia el diablo se los va a llevar. Esa no es la tarea de la iglesia. Esa no es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es decirle, mira, el hombre de Dios y la mujer de Dios asumen responsabilidades, y asumen responsabilidades de fe, y asumen responsabilidades sociales, y asumen responsabilidades de afecto, y asumen responsabilidades de cariño, y asumen responsabilidades en cada uno de los roles que desempeñan. Esa es la función de la iglesia. Pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues mira, si yo te amo y tú me amas, vamos a subir al peldaño más alto, y se acabó. Ahora, a mí me parece, mire, hace unos años atrás, bastantes años atrás, yo trabajé con un caso de una persona que ya sencillamente venía por años diciéndole, mira, vamos a casarnos, yo no quiero vivir de esta forma, y la persona haciendo total caso omiso al planteamiento de su cónyuge. Un buen día su cónyuge le escribió una carta y le puso encima de la mesa todo lo que le había regalado en todos esos años. Muchas cosas valiosas,
se las puso encima de la mesa, pero para que sepas que nada de esto me llena, que nada de esto me interesa, te lo devuelvo todo. Tú no has cumplido tu compromiso conmigo. Y lo que yo intereso es que tú cumplas ese compromiso de amor. Y cuando él llegó por la tarde, se encontró con la nota y vio que le había dejado todo, pero todo es todo, relojes, prendas, pulseras, le había dejado todo sobre la mesa, hasta las tarjetas de crédito, todo se lo dejó. Ese hombre me llamó desesperado, ¿dónde tú estás? Y yo dije, ¿para qué? Me dice, yo voy donde tú estés. Llegó donde yo estaba y me dijo, yo necesito salvar esto. ¿De qué otra manera? ¿Sabes cómo se salva? Ella te lo ha dejado meridianamente claro. Si tú pensabas que ella deseaba estar contigo por lo que tú le dabas, pues ahí está el mensaje claro. A ella no le interesa. Ella quiere que tú la honres en el matrimonio. Llámala y dile que ponga la fecha. No hay ningún problema. La llamé. Me dijo, asegúrese, pastor, asegúrese de la fecha. Asegúrese bien de la fecha. Que no me esté dando el 29 de febrero. Chequéese bien ahí. Chequeamos. Pues ya está. Resuelto el problema. La iglesia no está para condenar. ¿Ves? Por eso la gente pregunta, ¿yo estoy en pecado? No, vamos a resolver el problema. Olvídate si estás en pecado o no estás en pecado. Vamos a resolverlo. Porque esa es la tarea de la iglesia. Vamos a resolver. Es que me cuesta mucho dinero. Casarse no cuesta dinero. Es más, si quieres te caso gratuitamente. Me dicen el día, te compro hasta el bizcocho. No te lo voy a comprar caro. Por lo menos un saralí. ¿Verdad? Y tú le regalas la vela y ya. Ok, este es otro tema. Vamos a ver por aquí. Bien, este es otro tema. Vamos a ver. Gracias por la nota. Este es otro tema. ¿Cómo podemos traer el Espíritu Santo para que nos ayude a hacer milagros y portentos? Él está. No hay que traerlo. Él está. Lo que necesitamos es intimar con el Espíritu Santo. Yo escuché una vez a un predicador jíbaro que decía, ¿usted quiere oler a carbón? Para oler al carbón, ¿qué tiene que hacer? Consular en el fuego. O sea, usted quiere vivir experiencias extraordinarias en la fe, intime con el Espíritu Santo. Quiere tener visiones, intime con el Espíritu Santo. Quiere tener sueños, intime con el Espíritu Santo. Quiere vivir en una dimensión de sensibilidad al Espíritu, intime con Él. Si la Biblia dice que Él nos guía a toda justicia y a toda verdad. O sea, Él está. El problema fue lo que creo que fue en el culto de las 8, no lo mencioné. El problema es que muchas veces la gente hace como mi papá me contaba del vecino que tenía en el barrio, que le robaban los guineos y los plátanos y los amigos, pues se quejó y uno de ellos dijo, mira, esto tú lo resuelves, toma este revólver y esta noche el que tú sientas que se te mete en la finca, dispara. Y le dio el revólver y él se llevó el revólver y estuvo pendiente toda la noche hasta que de momento empezó a sentir unos movimientos en un área de la finca y abrió la ventana y dijo, ahora sí es verdad que hoy se te acaban los abusos sin vergüenza. Y cogió y le tiró con el revólver a la persona. Al otro día por la mañana le habían llevado los plátanos y se había llevado el revólver. Pero no lo sabía usar. Entonces hay creyentes
que nunca viven una experiencia con el Espíritu Santo, porque no saben intimar con el Espíritu. ¿Ay, qué tengo que hacer para intimar? Toma tiempo para estar con el Señor. Toma tiempo para orar. Toma tiempo para decirle a Él, yo quiero vivir una experiencia contigo de mayor intimidad. ¿Sabe cuál va a ser la respuesta de Él? Hacía tiempo esperaba esto. Esa va a ser la respuesta del Espíritu. Yo estaba esperando este momento. Me encanta lo que dice la Escritura. ¿Hay alguien que está falto de sabiduría? Demándele a Dios que Él será amplio que darla. Por lo tanto, está y sin reproche. O sea, pide más te va a dar. La gente que más experiencias ha tenido con el Espíritu Santo es la gente que más se ha acercado a la flama. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, está ahí. Lo único que tienes que hacer es avivarlo. Alguien pregunta aquí, en la Biblia dice que en la segunda venida del Señor todo ojo le verá. Y pone entre comillas, a través de los medios, sí. Tal vez en aquel tiempo, cuando esta expresión se dijo, nadie la entendía. Hoy la entendemos perfectamente, porque yo no sé cuántos millones de personas estuvieron viendo los Juegos de Brasil, ¿ya? Porque hoy en día podemos sentarnos cómodamente y ver lo que está pasando en un rincón del mundo, y todo el mundo lo puede ver. Pero cuando el Señor venga, pues sí, todo puede ver, será de esa misma manera. Este es sobre un tema. Este es otro tema que, bueno, alguien pone una nota aquí y dice, el Señor nos está llamando a un avivamiento desde estas clases para evangelizar nuestros vecindarios. Tenemos unos talentos, tanto del ministro, jóvenes, música, como hermanos con mucho conocimiento bíblico. Sí, yo creo que la evidencia más contundente de un avivamiento es la evangelización, es la obra misionera, es hablar de Jesucristo, esa es la evidencia del mayor avivamiento. Y qué bueno, el sábado pasado había un buen grupo de hermanos y hermanas precisamente haciendo un trabajo evangelístico en la comunidad. Pero el trabajo de esta iglesia no es solamente un trabajo en la comunidad. Mire, ahora mismo hay gente que nos está viendo en España a través del sistema, que ve los estudios bíblicos en España. Hay gente que ve nuestros estudios bíblicos en Centroamérica, en Sudamérica. Cada rato recibimos en el Perú, en México, en Chile. Cada rato recibimos notas de hermanos y hermanas de tantos lugares que ahora mismo están conectados con nosotros viendo el estudio bíblico. O sea que el trabajo de la evangelización y de la obra misionera, pues gracias al Señor lo estamos haciendo aquí y hasta donde el Señor nos permita, para su gloria y para su honra. Hace 3 semanas atrás aquí vinieron 2 familias de Estados Unidos. Hicieron un viaje con 2 propósitos. Hacía años que no venían a ver a sus familiares, y el otro propósito era que querían venir a la iglesia para decirme que ellos están siendo ministrados a través de la internet, conocieron al Señor a través de la internet, viven la experiencia cristiana a través de la internet, precisamente conectados con nuestra iglesia. Y sabían el nombre de un montón de gente aquí, de la gente a la que yo le hago broma, entonces. ¿Y quién es fulano? ¿Y quién es? Porque están conectados por la internet. Pues gloria a Dios por esa experiencia. Alguien pregunta por aquí, la guerra espiritual contra el mundo, la carne y el diablo en estos tiempos tan difíciles, de tanta tentación, dice que le gustaría que hablemos de esto. Pues sí, yo creo que es un buen tema en algún momento hablar sobre ese concepto de guerra espiritual. Yo creo en la guerra espiritual, lo que pasa es que no la creo como alguna gente la cree. Es venezolano.
pasa es que yo veo a una gente que está dentro de una guerra que yo digo, eso no es una guerra, eso es una declaración de derrota. Eso es una desesperación. Eso es una angustia. Así yo no quiero vivir una guerra espiritual. Entonces, por el otro lado, pienso, ¿a quién le tengo que declarar la guerra? ¿Cómo le voy a declarar la guerra a uno que ya fue declarado vencido? Pues si ya fue declarado vencido, ¿para qué declararle la guerra? Entonces, claro, el pasaje bíblico de Pablo en su carta a los Efesios, donde habla, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Observe bien lo que dice después, cuando dice que nos vistamos. Y da la descripción de que, la descripción de la armadura del soldado. ¿Cómo yo hago guerra contra el diablo? Pues el diablo es mentiroso por naturaleza. Él es el padre de toda mentira, es decir, él es la estaca de los reporteros, ¿no? ¿Cómo yo le hago guerra a Satanás? Hablando verdad. ¿Verdad? Pues cuando yo hablo verdad, yo le estoy haciendo guerra a Satanás. Ahora, el problema es que yo me encuentro con una gente que vive en una guerra espiritual y son mentirosos. Y entonces yo digo, ¿del lado de quién tú estás? Porque de la única manera que uno hace guerra a la mentira es hablando verdad. De la única manera que uno le hace guerra a la injusticia es haciendo ¿qué? Justicia. ¿Verdad? Entonces, cuando uno mira la carta de Pablo admite que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Pero da el remedio. Y el remedio es precisamente hacer todo lo contrario que el mal hace. Esa es la manera de hacer guerra espiritual. Pues yo no puedo ser injusto, yo tengo que ser justo. Yo no puedo ser mentiroso, yo tengo que hablar verdad. Yo no puedo ser arrogante, yo tengo que ser humilde. ¿Ve? Esa es la forma de hacerle guerra al diablo y a los demonios. Pero entonces hay una gente que cuando yo los escucho, digo, Dios mío, pero ¿por dónde andan ellos? De hecho, aquí hubo una vez un caso de unos hermanos que se montaron en un helicóptero y fueron a Mayagüez porque alguien le reveló que había un tipo de demonio específico. Eso era una cosa específica en el área de Mayagüez y que había que irlos a atacar. Pero ¿sabe lo interesante? Que cogieron un montón de piedras y las consagraron. Entonces desde el helicóptero tiraban las piedras porque esas piedras eran como bombas contra esos. Eso es una frontera psiquiatría prácticamente. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo se arriesgan esta gente a tirar piedras desde...? Usted sabe, mire, una piedra a esa distancia es más peligroso que una bomba. Y yo le aseguro que a ningún demonio le van a dar una piedra, a un ser humano sí le pueden dar una piedra. Pero la gente se entretiene. Entonces, lea la escritura y te va a descubrir. Sí, hay una admisión bíblica, está clara esa admisión bíblica. No tenemos lucha contra carne ni sangre. La batalla espiritual es contra príncipes de maldad, pero nos dan el remedio. De la única manera que usted vence es haciendo la voluntad del Padre. Eso es todo. Entonces, yo venía con unos amigos una vez en un avión y me encontré con una señora en el vuelo y vino para acá. Claro, yo trato de controlarme, pero a veces no me controlo. Yo también me echo a reír y de momento dice, tengo una gran noticia que compartirle. Y le dice uno de los pastores acá, ¿cuál es la noticia? Y dice, me acaban de ascender. Yo vengo de un seminario de guerra espiritual y me ascendieron a generala. Yo soy ahora generala de guerra. El santo Dios, por donde anda esta gente. O sea que ahora hay que tener rangos también para hacer guerra. Querido, eso es extrabíblico, eso no tiene que ver nada con la Sagrada Escritura. Creo que uno tiene que irse a las Escrituras para vivir conforme al propósito del Señor.
Aquí hay otro tema. Oye, hay un montón de temas interesantísimos. Hay una invitación a un texto bíblico aquí, Hebreos 26, el versículo 26 del capítulo 10 de Hebreos. Hebreos 10, 26, no sé si nos lo pueden, sí, si nos lo pueden poner allá en la pantalla, y con gusto, en estos minutitos que faltan lo miramos. Hebreos 10, 26. Vamos a ponerlo acá. Déjeme ver. Ajá. Dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Me parece que quien hizo la pregunta presentó un argumento sumamente interesante. Necesitamos ir al contexto histórico, porque usted no puede leer un texto bíblico e interpretarlo si no trabaja con el contexto histórico, ¿verdad? Porque una persona le puede decir a otra, yo te mataría, ¿verdad? Pero hay que ver en qué contexto se lo está diciendo. Te mataría de beso, te mataría de amor, te odio. Hay que ver el contexto histórico. Por el solo hecho de que usted escuche la palabra mataría, no puede llegar a la conclusión. Hay que ver el contexto histórico. La carta a los hebreos es una carta dirigida a un grupo de creyentes que básicamente están renunciando a la fe. Están renunciando a la fe porque se han desilusionado dentro de la experiencia. Y quien les escribe la carta está buscando los mejores argumentos para hacer que esta gente recapacite y cambie su actitud de renuncia a la fe. Pues básicamente, dentro de las cosas que esta gente está pensando hacer, está el volver de nuevo a las prácticas rudimentarias de la ley. Y entonces el autor que le escribe la carta le dice: mira, si ustedes hacen esto, pues mira, entonces ya prácticamente ustedes han renunciado a la única alternativa que existe para la reconciliación con Dios, y está siendo el argumento más real, porque Jesucristo es el único vehículo de salvación. Si yo no creo que Jesucristo salva, ¿quién me salva? Ni el médico chino. Eso es lo que él está diciendo aquí. Si ustedes dejan de creer que en Cristo hay salvación, si ustedes dejan de creer que Cristo es el puente de reconciliación del hombre, del ser humano con Dios, ya no hay, sencillamente, pues se acabaron los cartuchos. Ya aquí no hay otra alternativa para manejar la experiencia de la reconciliación con Dios. Eso es lo que él le está diciendo aquí. Esto no tiene que ver absolutamente nada con un acto de desacertar al blanco, que es lo que significa pecar. Mire, claro que todos los pecados son voluntarios. Todos los pecados son voluntarios. Si acabamos de decir ahorita que antes de cometerlo el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos advierte. Entonces, si vamos a interpretar ese texto literalmente, sin trabajar el contexto histórico, entonces sí podemos pensar que, válgame, yo tengo un problema bien serio, porque si peco voluntariamente, pues ya, no. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está dirigido a una comunidad en particular, a los hebreos, ¿verdad? Y le está diciendo a ellos: mira, si ustedes renuncian de Jesucristo, ¿qué les queda para la salvación? Si Él es el único camino, la única verdad, nadie va al Padre si no es que a través de Él. Pues si renuncio de Jesucristo, pues dice
pues ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué otra alternativa hay? Ninguna. No existe ninguna alternativa para la reconciliación del hombre con Dios y del perdón del pecado, sino la sangre de Jesucristo. Pues esa es la gran verdad, pero hay que verlo dentro de su contexto. Eso no quiere decir que usted yerra, que usted falla, y porque falló, pues ya se perdió, ¿no? Porque la inmensa mayoría claro, salvo los desabruptos, ¿verdad? Que en un momento dado, en estos días pasados, alguien me llamó de un estado de la nación americana y me dice: pastor, yo le estoy diciendo a mi cuñado que respete a mi hermana, y que no la maltrate, y le estoy diciendo: no lo hagan ni siquiera cuando ella esté sola, pastor, y estoy en su casa y delante de mí la ridiculizó y la humilló y jugó con ella, con su mente, porque empezó a reafirmarle lo torpe que es y lo insensata que es. Pastor, yo perdí el control y le metí un empujón que por poco lo saco por la otra pared. ¿Usted cree que yo me perdí por eso? Le dije: la próxima vez da el empujón un poco más suave, ¿tú sabes? Porque las paredes cuestan. Oye, subió de precio. Eso no quiere decir que por un exabrupto pues se perdió este hermano. Querido, no. Si la Biblia es clara, dice: estas cosas te las escribo para que no peques, ¿verdad? No hay necesidad. Porque un ser humano en su buen razonamiento pues no maneja las cosas de esa forma. Pero si pecaste, eso no quiere decir que porque pecaste voluntariamente ya te perdiste. No, ese texto no aplica a esa situación, bajo ninguna circunstancia. Si pecaste, abogado tienes para con el Padre. Ve ante él, humíllate y pídele perdón. ¿Quién tiene el micrófono por ahí? ¿Dónde está? Satírica, allá está nuestro hombre de Venezuela. Buenas noches, hermano. De verdad que tenemos gozo y palabras de vida. Hermano, esa también no es una manera de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque según la historia dice que los hebreos estaban pasando por un proceso en que iban a negar la fe muchos de ellos, y para hacerlo tenían que decir que la sangre de Cristo no tenía nada que ver con el pecado, y el único que puede revelar a Cristo es el Espíritu Santo. Entonces ir en contra de esa revelación, de manera pues que ellos tenían que pisotear, negar que ese sacrificio no tenía nada que ver. Entonces de allí que sí, no es una manera. Sí, es muy probable que haya sido parte de la experiencia de la comunidad. Sí, es muy probable que haya sido parte de esa experiencia. La iglesia se enfrentaba a distintas corrientes en aquel tiempo que pretendían negar a Jesús como el Salvador, y ante esas corrientes habían postulaciones distintas, y muy bien pudiera ser. Uno no tiene para decir específicamente esto. Ahora, lo que sí es que ese pasaje bíblico no puede ser aplicado a mansalva para decirle a alguien que porque cometió un pecado ya no queda más sacrificio por sus pecados, así que ya se perdió. No, bajo ninguna circunstancia. Alguien me pone una nota aquí que dice: presenta la aclaración, si traduje bien, cesacionismo y continuismo son dos escuelas sobre las manifestaciones del Espíritu Santo. Si puede abundar sobre de ellas. Bueno, si estoy entendiendo bien los dos conceptos, hay gente dentro del mundo cristiano que hablan sobre la experiencia del Espíritu Santo como algo que aconteció y que ya hoy ya necesariamente no es una
necesidad, sino más bien que el Evangelio puede sobrevivir sin los dones, sí, puede vivir sin las facultades que produce el Espíritu Santo a la vida de la comunidad de la iglesia. Sí, y uno puede escuchar gente con ese planteamiento. Ahora, que lo puedan probar es otra cosa. Primero es que la iglesia cristiana es única. El propósito de salvación es uno y es único. Y este propósito e intención de salvación todavía sigue vigente. Por lo tanto, si sigue vigente, las reglas siguen siendo ¿qué? Siguen siendo las mismas y los procesos siguen siendo los mismos. O sea, es imposible que una iglesia pueda alegar sostenerse en la vida de fe sin el Espíritu Santo y sin los dones del Espíritu Santo. De hecho, la mejor evidencia la presentamos la semana pasada. ¿Cuál es el ala más aguerrida en la obra misionera, más comprometida en las misiones? ¿Cuál es la comunidad de fe que más crece en el mundo? Los que plantean el cesacionismo del Espíritu Santo, esos se están muriendo a brazos cómodos. Es más, yo creo que no se han dado cuenta que se murieron. Esa es la gran realidad, no es una burla, es una realidad. O sea, las iglesias que postulan y plantean la ausencia de los dones del Espíritu Santo en medio de la comunidad están en extinción. Están vendiendo sus edificios, están vendiendo sus templos. Ya prácticamente no existen. Las iglesias que hoy existen, crecen y se desarrollan en medio de toda la horda de maldad que existe en el mundo, son aquellas iglesias que reconocen y que afirman que el Espíritu Santo opera en medio de ella con dones, con ministerios, con una capacitación plena. Y esa es la evidencia que hoy en día se tiene. Imagínense una experiencia del Pentecostés que comenzó hace 2000 años atrás, tiene hoy esa experiencia de Pentecostés en el mundo 1.000 millones de pentecostales. Pues eso dice lo importante. De hecho, la postura y la posición de David Duplessis dentro de la Iglesia Católica y dentro del Consejo Mundial de Iglesia era precisamente advirtiéndole a ellos: señores, se están secando porque ustedes han dejado a un lado la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el representante vicario de Cristo en la iglesia, él dijo que él iba a dejar, el otro dio sus paracletos. Él es el que le representa en la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible? Jesús dijo: sin mí, nada podéis hacer. ¿Cómo es posible vivir sin el Espíritu Santo? Vivir sin los dones del Espíritu Santo, vivir sin los carismas del Espíritu Santo. Es imposible. El temor que alguna gente puede tener, claro, puede estar fundamentado en los errores, en los desatinos, pero no hay que temer a esos temores porque la iglesia tiene Biblia. Y la Biblia es la regla infalible de la fe cristiana. Y lo único que hay que hacer es mirar la Escritura. ¿Cómo debe proceder el don de profecía? ¿Cómo debe proceder el don de discernimiento? ¿Cómo debe proceder el don de lengua? ¿Cómo debe proceder el don que sea? ¿Cómo debe? La Biblia tiene el planteamiento para ello. Por lo tanto, si nos dejamos guiar por las Escrituras, no tenemos que tener ningún temor a la experiencia carismática. Todo lo contrario. La iglesia la necesita. Ok, ¿cómo identifico estos dos dones? El don de profecía y el don de interpretación de lenguas. Dijimos que el don de profecía puede operar en dos vías dentro de la vida de la iglesia. El don de profecía puede operar como la proclamación del Evangelio.
Y el don de profecía puede operar precisamente como la revelación de un plan o un propósito que futuro de parte de Dios para la vida de la iglesia o para la vida de los creyentes. Esos son los dos vehículos. El don de interpretación de lengua es necesario porque llana y sencillamente puede venir a la experiencia de una comunidad, una manifestación en lenguas de X creyente, y obviamente para la edificación de toda la comunidad es necesario que esa expresión en lenguas pueda ser interpretada. Para eso existe bíblicamente el don de la interpretación de lengua. Y si usted no ha vivido esa experiencia, es interesante, sumamente interesante. Bueno, yo creo que estoy terminando. Hay una preguntita por aquí. ¿Existe relación entre el tener la bendición del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo? No, todo está en el mismo proceso. Todo está en el mismo proceso. Va a depender de la búsqueda de la intimidad. Yo prefiero usar esa expresión. Quien intima con el Espíritu Santo vive experiencias mucho más extraordinarias. Alguien pregunta por aquí: ¿juzga a Dios por igual al que mata a una persona en un momento de ira, al que planifica el hecho de un asesinato? Mire, Dios conoce la intención del corazón. Aquí hoy hay abogados y hay personas representantes de la ley entre nosotros, y obviamente si fuéramos a contestar la pregunta dentro de ese contexto, pues sabemos que hay una diferencia entre aquel que es súbita pendencia o arrebato de cólera comete un asesinato y aquel que acecha y planifica, etcétera, etcétera. Ahora, lo que es importante dentro de este proceso es que quien se acerca a Dios con genuino arrepentimiento. Mire, el día que celebramos aquí en Semana Santa, que invitamos programas de rehabilitación, un muchachito que tal vez pudiera tener unos 18, 19 años, se me acerca con un cuidado extraordinario. Me dice: mire, yo solamente le voy a decir esto, presten atención, esto es lo que le voy a decir. Yo voy a ir al altar. Yo quiero en el altar pedirle a Dios que me perdone, porque yo le he quitado vida a seres humanos. Y yo tengo una desesperación desde que entré aquí, que lo único que me está pasando por mi mente es la gente que yo le quité la vida, y yo necesito ir a ese altar a pedirle perdón a Dios. Yo no tengo nada más que hablar con usted, lo que yo quiero que usted ore por mí, para eso. Oré por él, lloró como alguien en desesperación, gimió como alguien en desesperación, se levantó y me dijo: en algún momento yo tendré que enfrentar la justicia. Si la enfrento mañana, pastor, yo me siento en paz. Ese es el trato de Dios con el ser humano. Ahora, que Dios conoce quién puede hacer algo de una forma, claro que sí, claro que Dios lo va a saber. Él conoce el corazón del ser humano. Ahora, lo que nosotros no podemos es negarle a Dios la facultad de perdonar al pecador, no importa cuán amargo haya sido su pecado, pues, porque Él perdona. Él perdona. La Biblia dice con perfecta claridad: si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Amén. Nos vemos el martes que viene, Dios mediante. Nos ponemos en pie. Vamos a orar.